Bueno, vamos a hablar de la inspiración, ¿eh? Y está muy bien porque para cualquier cosa en la vida, pues hay que estar un poquito inspirado, ¿no? Si no, digo yo. Iba a hacer la gracia de inspiración, expiración. Inspira, no hablamos de esa respira. inspiración. No. Vamos a hablar con Jesús Alcoba, que sacó un libro muy interesante, La llama que enciende el alma. Oye, suena bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la inspiración? Está relacionado con la creatividad, es un estado de conciencia o no, lo analiza en este libro. Jesús, buenos días. Buenos días. Bueno, encantado de estar aquí otra vez. Igualmente, me alegro de saludarte. En el prólogo ya nos vas contando un poquito cómo la inspiración se puede transmitir físicamente, ¿no? A través de olores, Claro, yo me acordaba de la Magdalena de Proust, ¿no? Por ejemplo, como a través del sabor o de los olores pues nos vienen recuerdos, ¿no? O el calor de una tarde. Fíjate, es curioso que leyendo este libro, Jesús, yo me acordaba cómo hay momentos en la vida, me pongo un poquito estupenda, que de repente estás sentada y el calor del sol de esa tarde, aunque es el mismo que muchas veces, o aparentemente es el mismo, te hace sentir de otra manera. Llega ese instante que podríamos calificar, yo así lo entiendo, de felicidad, ¿no? Queremos que la felicidad es una constante, un momento largo en la vida, cuando no, yo creo que es esa punzada. La inspiración va por ahí también un poco, ¿no? La inspiración va exactamente por ahí. Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta recientemente, y no necesariamente relacionado con la inspiración, es que fuera de nuestro mundo, digamos, consciente, de lo que veo ahora en el lienzo de mi conciencia, hay una serie de pensamientos, sensaciones, emociones, que son no conscientes, pero no por el hecho de que no sean conscientes, no dejan de estar ahí. Y ese bullir constante que traen y llevan cosas, de repente, pues varias de ellas conectan entre sí, producen una agregación de significado, algo que tiene sentido para nosotros, algo que es importante para nosotros, que importa algo en nuestras vidas, y ese chispazo produce una emoción que trae ese sentido a nuestra conciencia, y eso es la inspiración. Como casi todo se podrá trabajar, es lo que explicas en el libro. Hay una frase, esa frase mítica, que tampoco se sabe muy bien quién dijo, ¿no? Se le atribuye a muchas personas y genialidades. Yo siempre he creído que fue Edison, ¿no? El de la creatividad es un 99% de sudoración y un 1% de inspiración, ¿no? En ese caso, bueno, pues el trabajo, el tesón, la constancia es la que hace que llegue esa revelación, esa epifanía. ¿Es eso así? Así es. Otra de las cosas que sabemos sobre la inspiración es que no se puede causar, no funciona con un botón. Nadie puede apretarse un botón y estar inspirado, pero sí se puede facilitar. Y hay muchas cosas que facilitan la inspiración, entre ellas entrar en contacto con realidades distintas, diferentes, lejanas a ti, entre otras cosas también estar haciendo algo que te requiere una mínima actividad mental, pero no demasiada. Por eso la gente se inspira mucho en el atasco de la mañana, por eso la gente se inspira mucho cuando corre, por eso la gente se inspira mucho cuando se ducha. Hay un estudio magnífico que he escrito en el libro donde dice que el 72% de las personas tienen una idea genial en la última semana mientras se duchaban. Esto es el fenómeno absolutamente maravilloso de la inspiración. Mira, para tareas de inspiración, tareas de creatividad, hay un libro muy interesante de Pepa Roma, que es La trastienda del escritor, y cuenta cómo se inspiran muchos escritores a la hora de enfrentarse a esa página en blanco, que siempre es un horror, o este otro de Rituales cotidianos de Mason Carey, que es muy interesante, y hablaba precisamente de cómo, bueno, desde Mozart hasta Beethoven, hasta, yo qué sé, pues los últimos o escritores también de nuestro tiempo, la higiene, Jesús, era algo que les unía. La higiene me refiero a una ducha o a acicalarse o antes de sentarse, fíjate, o sea que parece que siempre tenemos un poco la percepción de ese escritor en bata o guarro por la casa, ¿no? Como buscando que llegue ese momento. Y no, ese momento de ducha, de sentirse limpio, también era importante para los grandes creadores. Bueno, esa es una de las cuestiones interesantes. Parece que el agua en sí mismo, la percepción del agua sobre la piel, hablaban también de que Woody Allen se metía o se mete hasta 1 hora debajo de la ducha intentando encontrar las musas, ¿no? El agua en sí mismo, la percepción del agua sobre la piel,
decían Arquímedes en la bañera, ¿no? Decía, no, hay quien dice que no fue su sensación flotando en el agua, sino lo bien que se sentía allí dentro. Y dijo, ese momento Eureka, de relajación, ¿no? Así es, el que hizo que surgiera la chispa de su inspiración. Hay una relación mística y ancestral entre el agua y la inspiración, está claro. ¿Cómo podemos fomentar la inspiración que sí que lo diferencias de creatividad? Claro, hoy en día esto de los coach, Jesús, también ha hecho mucho daño, ¿no? Quiero decir, ni todo el mundo vale, ni todo el mundo puede ser un guía espiritual, por así decirlo, ni la emoción es el secreto, o sea, eso de sentirlo para que al final lo tengas, ¿no? El secreto este tan famoso, ¿no? De Rhonda Byrne. ¿Qué consejo das a aquellos que están poco inspirados o poco emocionados con sus tareas? Ojalá todos los coaches fueran realmente guías espirituales, porque entonces el mundo iría mucho mejor de lo que va. Claro. Pero no es así, desafortunadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, tú acabas de señalar antes una serie de personajes famosos que se han inspirado, que han conseguido cosas realmente grandes. Una cosa importante es que estos personajes grandes tenían grandes preguntas. Es muy difícil tener grandes inspiraciones si uno no busca grandes cosas. Cuando a alguien se le ocurre algo tan increíble como una teoría completa que explica gran parte de lo que pasa en el universo, es porque la estaba buscando, porque tenía grandes intereses, grandes preguntas. Esta es una clave, sin duda alguna. Otra clave es la que mencionaba antes. Hay que relacionarse, la diversidad, la hibridación es un caldo de cultivo excepcional para la inspiración. Buscar reflejos, buscar cosas contrarias, no querer tener razón siempre, buscar la verdad en los ojos del otro, acostumbrarse a lo mestizo, a lo híbrido, a lo diverso, a lo interseccional. Esto es una segunda clave. Y una tercera clave, que no es menos importante, es buscar el yo mismo, ¿no? La inspiración ocurre cuando alguien encuentra algo que tiene sentido para él o para ella misma. La inspiración es un fenómeno que yo califico de espiritual, porque al fin y al cabo responde a lo que aquello nosotros buscamos de manera última en nuestras vidas, en nuestras grandes preguntas. De manera que esa vuelta a sí mismo, a la mirada de uno, a la forma de ser original, a la voz propia que cada uno tenemos, es una vía también hacia la inspiración. Fíjate, hablando del tema de los coaches, hoy en día que todo se relaciona con esas pseudociencias que buscan la felicidad constante, ¿no? Hay un capítulo, Luciérnagas en la noche, es muy interesante, hablas de grandes escritores, bueno, de Nabokov, también de Tchaikovsky, ¿no? Por ejemplo. Yo me acordaba, y he anotado en el libro, a San Juan de la Cruz, ¿no? Noche oscura de la fe. Porque también muchas veces en el dolor, en la oscuridad, se encuentra la inspiración, ¿no? Y yo creo que eso contrasta mucho con la filosofía de vida, o sea, con la filosofía sí que llevamos hoy en día, ¿no? Que parece que no, ten confianza en ti mismo y busca la felicidad. También se apoyan mucho en Emerson, me hace gracia, ¿no? El padre del trascendentalismo, y Thoreau, que era otro de los grandes discípulos, bueno, se encerró en una casa y buscó ahí esa trascendencia. Quiero decir que es muy complicado encender esa llama del alma, como decía Mozart, y que tú cuentas en el libro. Una de las cosas que intentaba explicar en el libro es que la inspiración es un fenómeno, es maravilloso, pero es efímero, claro, porque ocurre de manera muy concentrada. Uno no puede estar inspirado siempre de la misma manera que uno no puede ser feliz siempre. Decía Tchaikovsky que nadie podría aguantar el estado de inspiración durante largo tiempo, porque decía él, si eso fuera así, pues el instrumento se haría añicos. La inspiración es una perla, es algo que surge en un momento determinado. En ese momento determinado hay que aprovecharlo y luego pues vendrá otro con mucha suerte. Pero no es posible estar inspirado siempre, de la misma manera que no es posible ser feliz siempre, porque también esa inspiración ocurre en los contrastes. Una que haya contrastes tiene que haber extremos, tiene que haber luces y sombras. Si todo es luz es muy complicado y si todo es sombra es muy complicado también. Hay una cuestión, a ver, es que hoy en día como todo lo calificamos con nombres extranjeros, ¿no? Normalmente suele ser con el inglés y tal, ahora el mindfulness, ¿no? Y tal, parece que engancha mucho porque pues sí, es atractivo, ¿no? A simple vista, pero bueno, esto de la mente errante, como tú lo cuentas en el libro, ha existido siempre, ¿no? El derecho a estar también un poco distraído y buscar esa creatividad. Pero eso es muy difícil en nuestros días, en la multitarea, en las redes sociales. No lo sé, creo que todo es una contradicción en sí misma, ¿no?
Yo creo que también, al igual que el coaching mal entendido ha hecho estragos, el mindfulness mal entendido ha hecho muchos estragos. Yo quiero reivindicar eso que tú dices, ¿no? El derecho a estar distraído, el derecho a estar con un café en la mano mirando por la ventana, vete tú a saber qué, el derecho a estar tranquilamente duchándose, el derecho a pasear, que se ha perdido, porque yo creo que hemos cometido un error, y es pensar que los seres humanos caminamos para transportarnos de un sitio a otro. Eso es parte de lo que ocurre, pero parte de lo que ocurre también es que caminamos para pasear. Y hay muchos artistas, científicos que han encontrado grandes ideas simplemente paseando. Entonces, con todo esto, con la exacerbación del estar aquí y estar aquí y ahora, y con la exacerbación de estar permanentemente concentrados y conectados a una multitarea que es tan irreal como lo estamos viendo, nos hemos olvidado de esto, de los espacios del no hacer, de los espacios del distraerse, de los espacios del estar mirando al infinito, de los espacios del pasear. Y esos son espacios de mente errante, como explico en Inspiración y como explico en Ultraconciencia, también mi anterior libro, que son muy ricos para la inspiración. La inspiración habita en el no hacer distraído, en esa tarea mínimamente demandante que es ducharse, que es pasear, que es correr. Muchísima gente se inspira corriendo hoy día. ¿Recuerdas esa canción? Me está viniendo a la cabeza, ¿no? Que es casi un himno, ¿no? Y además en esta casa, aquí en Es Radio, cuando Federico hacía salidas, las sigue haciendo, ¿no? Pero se ponía mucho, ¿no? Al final del programa, Resistiré, ¿no? Del dúo dinámico. Así es. Decía, como el junco, ¿no? Que se dobla, pero sigue en pie. Hay una metáfora muy bonita en tu libro, el bambú y la inspiración. Cuéntanos. Dicen que el bambú es una planta que tarda muchísimo en brotar. Tú la plantas y no aparece nada durante días o semanas. Y hasta que al cabo de largo tiempo aparece de repente un brote, y tan pronto aparece empieza a crecer a tal velocidad que parece increíble. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la inspiración. Es decir, bajo nuestra conciencia ocurren aspectos, digamos, que podríamos llamar germinales, es decir, significados, sentidos, experiencias, vivencias, emociones, sensaciones que están ahí bullendo, y de repente un día, sin saber por qué, brotan con tal potencia y a tal velocidad que se produce un resplandor, que es lo que llamamos inspiración. Esa es la relación. Pero claro, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a necesariamente querer decir, como aparece en el libro también, que efectivamente puede que la inspiración habite en nuestro mundo no consciente, pero que ese mundo no consciente tiene que estar bien informado, tiene que haber cosas debajo, tiene que haber interrogantes, tiene que haber contenidos. Por eso hay que leer, por eso hay que ver películas, por eso hay que dialogar, para nutrir eso que está bajo la tierra, esas semillas que están ahí germinando, y que en un momento dado aparezca esa chispa reveladora de inspiración. Lo decimos muchas veces, ¿no? Y hablas de ello, has hablado de las musas, ¿no? De las 9 musas. Fue Zeus quien yace con la memoria, ¿verdad? Con Mnemosine. Y en 9 noches tienen a las 9 musas, ¿no? Entonces, claro, la memoria, qué importante eso, ese pozo llenarlo de contenido. María, ¿qué te ha llamado la atención del libro? Estabas inspirada, con esta entrevista. Hombre, es que es bonito lectura, el tema. Sí, es una lectura que engancha muchísimo, y me parece, Jesús, que sabes divulgar muy bien, ¿no? A través de la lectura de Inspiración, la llama que enciende el alma. ¿No? Eso es, sí, a mí me sorprendió para bien. Y además creo que hay 3 claves importantes en el libro: la ciencia, la motivación y los testimonios. Y yo te voy a preguntar por el de María Marte, que es una de las prologuistas del libro, que me llamó mucho la atención porque escribe que su inspiración tiene que ver con su procedencia, con lo que ella vivió, y habla del origen. ¿Qué importancia tiene el origen, no? ¿Cómo nos influye a las personas a la hora de inspirarnos, Jesús? María Marte, a la que tengo que agradecer una entrevista deliciosa y desde luego el prólogo del libro, que es una persona excepcional, es una fuerza de la naturaleza, es una persona que dice que efectivamente su inspiración habita en sus orígenes, en lo que ella es en el fondo. Y esto es algo que cuando ella me lo contó yo quise poner de manera significada y relevante en el libro. Porque cuando yo digo que la inspiración es un fenómeno espiritual, la espiritualidad al final es la búsqueda de la verdad, como decía Foucault, todos buscamos la verdad, todos tenemos interrogantes, todos tenemos los grandes, los cómo y los porqués y los para qué en nuestra vida, y esos porqués, para qué y cómo pues hablan de nuestro yo más profundo, y nuestro yo más profundo siempre es nuestra raíz, es quienes somos en el fondo, más allá de todo. Así que alguien que habita en la inspiración, como es ella, y de ahí que sea capaz de crear esos platos que no son platos, que son obras de arte maravillosos, que alguien te diga esto realmente te conecta con una gran verdad. Y ese fue uno de los retos del libro, demostrar
que la inspiración no es algo simplemente literario inventado por los griegos, sino que es algo que ocurre de manera cotidiana a personas todos los días, como puede ser el caso de María Marte. Bueno, María, es decir, alguien que en sus orígenes encuentra inspiración para sus creaciones. Digo que María Marte, que es cocinera dominicana, ¿no?, que con su restaurante ha logrado mantener 2 estrellas Michelin, siendo la única cocinera de Madrid que cuenta con estos 2 reconocimientos, o sea, que empezando como fregaplatos. ¿Qué papel juega la intuición, nuestra intuición, en el fenómeno de la inspiración, Jesús? Uno de los retos del libro fue intentar discriminar inspiración de otros fenómenos que están muy cerca pero que no son idénticos. Ahí surgió la diferencia entre inspiración y creatividad, entre inspiración y flow, e inspiración e intuición. Efectivamente son fenómenos que están cerca pero que no son idénticos. Y lo que les diferencia precisamente, una de las cosas al menos, pero una cosa importante, es que mientras que la intuición no necesariamente tiene ese carácter trascendente o espiritual que la inspiración tiene, la intuición puede ser aplicada, por ejemplo, a la resolución de un problema. De un problema que en sí no es trascendente, que en sí no es espiritual, pero simplemente tú intuyes cuál es la solución a ese problema. La inspiración se diferencia, o sea, comparte ciertas cosas, pero se diferencia en esto, en ese halo de trascendencia que tiene. Por eso decía Mozart, y yo lo escogí como frase para el subtítulo del libro porque me pareció maravilloso, que cuando él estaba él solo, y él era él mismo, y estaba también en su origen y en su raíz, de repente entraba en un estado, decía él, que encendía su alma. Y la palabra que utilizó fue alma, no fue otra que esa, ¿no? Mira qué frase, dice: siempre estaré deprimido, pero lo que me reconforta es darme cuenta de que ahora puedo aceptar este lado oscuro como el lado dominante de mi personalidad. Aceptándolo, lo haré trabajar para mí. Samuel Beckett, ¿no? Beckett, efectivamente. Claro, es importante esta máxima tan antigua de conócete a ti mismo y ser consciente de cómo uno se siente y hacia dónde va, ¿no? Y en esta época yo creo que estamos alejados un poquito de eso. Estamos en ese hombre absurdo que va, ¿no? Y precisamente no siente ni padece. Y claro, en esa náusea digital, yo creo que con tanto estímulo, como estamos diciendo, que además adormece, pues es complicada esa inspiración. Es que me parece que estamos en una espera, hablando de Samuel Beckett y de Godot, ¿verdad? En esa espera constante, sin esperanza, por otro lado. Nadie puede sustituir el pulso único de su propia manera de ver el mundo. El testimonio de Beckett es excepcional. O sea, él se vio de una manera, dijo, siempre estaré deprimido, ahora lo sé, pero ahora que lo sé, lo haré trabajar para mí. Claro. Es decir, sigo siendo yo, sigo viendo la vida de la misma manera, pero creceré en esa riqueza, creceré en eso que soy y daré al mundo y gritaré al mundo mi mayor verdad. Esa es un testimonio fascinante que efectivamente nos lleva a que no todos tenemos que ser ese otro que vemos en Facebook, ese otro que vemos en Instagram, ese otro que vemos en Twitter, que podemos y debemos ser nosotros mismos, buscar y ahondar en nuestros propios interrogantes y desde ese ángulo peculiar y único que solo es nuestro, avanzar en los estados de inspiración. Totalmente. Bueno, pues, a propósito de esto, es que me vienen libros a la cabeza y quiero que los oyentes los lean. Miguel Albero escribió un libro fantástico, Godot sigue sin venir, sobre esto mismo, sobre la esperanza, la espera. Eso es. Bueno, divino. Jesús Alcoba, mil gracias, gracias a por ti. haber Gracias estado con nosotros. Inspiración, la llama que enciende el alma, Alianza Editorial.